Bienvenidos a un nuevo episodio de CMQ Televisión. En esta ocasión voy a presentar un resumen de las actividades que realizó el Colegio Mexiquense en la Feria Internacional del Libro del Estado de México, la FILEM 2024, que en este año llegó a su 10ª edición. Además de participar con un stand, nuestra institución participó con algunas presentaciones de libros de nuestras novedades editoriales. A continuación, les comparto unos fragmentos de la presentación del libro Ningún revolucionario es extranjero, un libro autoría del doctor Sebastián Rivera Mir, profesor investigador de nuestra institución. Los comentarios estuvieron a cargo del doctor Carlos Escalante Fernández, quien también es académico de nuestra institución. La portada que ustedes están viendo, de alguna manera, es roja, como eran de alguna forma las maneras de calificar mucha de la propaganda que tenía que ver con estos procesos revolucionarios, ¿no? Lo rojo identificado con lo socialista, con lo comunista. En estos años pues está del cardenismo, está la educación socialista, y hay como una corriente en el cardenismo de esa época que fincaba la idea de educación socialista justamente mirando hacia la Unión Soviética. El libro está confeccionado a partir de varias, podríamos llamarle disciplinas de la propia historia. Es obviamente una historia social, es una historia que dialoga con la historia del libro, con la historia de la lectura, del impreso y su circulación, con las ideas, ¿no?, que están supuestas en esta circulación de impresos. Por otro lado, también con aquella historiografía más o menos numerosa en México sobre exiliados, especialmente latinoamericanos, ¿no? La tradición mexicana ha sido siempre, había sido hasta quizás hace 2 sexenios, que ya no tanto, de acoger a aquellos perseguidos políticos o aquellos exiliados, ¿no? Convocatorias, con programas muy establecidos, etcétera, ¿no? Acá el libro nos permite ver esas primeras intenciones de institucionalizar becas, de buscar programas de intercambio, de tener una serie de mecanismos que de alguna manera pudieran alimentar estos intercambios, ¿no? Y empieza por esa parte, digámoslo así, más panorámica de lo que podría ser ese intercambio en América Latina, porque no solo fue México el país receptor de este intercambio, sino el libro lo muestra con mucha claridad, hubo experiencias en prácticamente toda América Latina. Ahora, ¿de dónde sale el título? Es una larga historia, porque lo dice un sujeto que es un chileno que visita México. Es un chileno que está precisamente visitando el país, que está en el Parlamento y le reclama al público, a los parlamentarios, que ningún revolucionario es extranjero. Es muy interesante porque hace 2 procesos en ese reclamo. El primero tiene que ver con Gabriela Mistral. No sé si ustedes conocen la historia de Gabriela Mistral, pero Gabriela Mistral, cuando llegó a México, termina declarando: en México aprendí que la patria existe. Entonces hay una recriminación muy fuerte por la xenofobia que vive Gabriela Mistral en México, por toda la persecución, que además que de su condición de mujer campesina, vinculado al mundo indígena. Entonces Gabriela Mistral es muy ácida en su declaración en contra de lo que está pasando en México.
se tiene que ver con todos estos sujetos que están recién salidos de los procesos más violentos de la revolución. Entonces hace una declaración diciendo que aquí en México aprendí que la patria existe. Después viene otro proceso en el cual se discute la idea de que cualquier latinoamericano que pise suelo mexicano es, por gracia, mexicano. Se obtiene la nacionalidad de manera automática. Y esa discusión, hacia 1928-29, tiene un quiebre y se elimina. Entonces, cuando este sujeto plantea la idea de que ningún revolucionario es extranjero, en realidad está siendo parte de un proceso histórico de discusión sobre quiénes son los extranjeros en México. Y hace algo que es un movimiento bastante interesante, pero que es la idea del revolucionario. Ya no es ningún latinoamericano, sino que solo los revolucionarios. Y que está en el libro finalmente, porque cuando se entregan las becas, cuando se entregan las posibilidades de entrar al México cardenista para todos los latinoamericanos, hay un énfasis en que estos sean revolucionarios. Cuando uno revisa las solicitudes de becas, por ejemplo, hay muchas apelaciones al Papá Cárdenas. Entonces uno encuentra en un pueblo perdido, desde ahí le escriben a Cárdenas y le dicen: oiga, señor presidente, usted es el presidente de toda América Latina, y yo como revolucionario mexicano y latinoamericano quiero ir a estudiar. ¿Y qué quieren venir a estudiar? Que eso es muy interesante. Ahí el abanico se abre de manera bastante amplia. Medicina, antropología, aviación. Y la característica fundamental es que México es punta de lanza en muchas de estas disciplinas. Y eso es lo interesante del rescate que hacen los becarios latinoamericanos. Porque finalmente lo que está pasando en México es que la revolución está poniendo a una cantidad importante de actores relacionados con el conocimiento en la avanzada. En otra de las jornadas de la FILEM, el Colegio Mexiquense presentó la revista Corpus 21, una revista de divulgación científica y de publicación continua que puede usted consultar a través de nuestra página en internet. En esta ocasión fueron la doctora Mila Davasant quien realizó y compartió su experiencia fundando la revista de El Colegio Mexiquense. Los comentaristas fueron el doctor José Antonio Álvarez Lobato, que participa en este número que está dedicado a los grandes retos del Estado de México. Además, se contó con los comentarios del doctor Pablo Mejía, de la Universidad Autónoma del Estado de México. Y bueno, todos los números son como este que presentamos el día de hoy. El tamaño es muy bueno, muy llamativo, pero estarán de acuerdo ustedes conmigo que sí es una revista que llama la atención, y es una revista hermosa, y es una revista muy, muy cuidada académicamente. La idea es presentar el número 8 de Corpus 21, que lleva como tema central los grandes retos del Estado de México. Y la revista abre con un artículo del doctor Alfonso Iracheta, profesor investigador del Colegio Mexiquense, fue presidente del Colegio Mexiquense de 1998 a 2002, urbanista, planeador urbano, que nos hace algunas reflexiones más bien generales sobre el tema de la inseguridad urbana. Entonces yo quiero muy brevemente hacer algunas reflexiones acerca de las reflexiones del doctor Iracheta. Yo creo que no en cualquier estadística, en cualquier encuesta, en cualquier entrevista que se le hace al ciudadano y le pregunta cuáles son los grandes problemas de México país, de México estado o de la ciudad donde habitemos, seguramente la seguridad, yo diría la inseguridad, aparece en el número 1 o en el número 2. Yo plantearía algunas reflexiones donde los factores geográficos, los factores urbanos, los factores de riesgo son muy importantes. Y el Estado, por la manera tan sectorial con la que se hace la planeación y la generación de políticas públicas, es decir, dejar el tema de la seguridad en manos de la policía, como disciplina, ¿no?
la criminología, etcétera, en lugar de ver los problemas de seguridad de una manera más transversal. Sabemos que vamos caminando de un modelo de seguridad pública a un modelo de seguridad ciudadana, donde el modelo de seguridad ciudadana enfatiza mucho más la prevención, la participación ciudadana, la gobernanza, lo local, lo micro sobre lo macro, y que eso puede ayudar a resolver el problema en las ciudades. Muchísimas gracias al Colegio Mexiquense por esta invitación a esta 10ª FILEM. La verdad es que es un gusto siempre participar en los eventos del colegio, donde estuve como investigador 10 años, y la verdad es que mi agradecimiento nunca terminará, porque realmente mi formación como investigador se dio fundamentalmente en ese periodo de tiempo, y por eso pues estaré siempre eternamente agradecido, y siempre que se pueda y que me inviten pues estaré con mucho gusto en esas actividades. Y bueno, pues primero sumarme a las felicitaciones por la publicación de esta revista Corpus 21, y luego el número especial me dio mucho gusto cuando Milana me hizo favor de invitar los retos del Estado de México. Yo creo que, aunque se sospechaba, nadie sabía que iba a haber un cambio de partido en el poder en el Estado de México después de prácticamente un siglo de gobiernos priistas, y creo que eso creo que el tema es fundamental, porque lo que está ocurriendo a nivel nacional es un cambio, yo no diré de modelo de desarrollo, pero sí de énfasis en ciertos temas. En una entrevista reciente me preguntaban cuáles son los retos de la economía mexicana y cuáles son los retos del nuevo gobierno. Y yo creo que a veces los economistas nos perdemos mucho en los tecnicismos, y nos gusta decir que el reto pues, es tener la inflación baja, que la deuda no crezca, que el déficit fiscal, que ahora nos preocupa muchísimo este año porque está en 6% del PIB, tenemos que bajarlo. Y yo creo que perdemos de vista el objetivo fundamental de la economía y de la sociedad en su conjunto, que es el bienestar de la población. O sea, al final de cuentas, todas las disciplinas, las ciencias sociales, las ciencias duras, todos debemos tener como centro el bienestar de la población, y a veces se nos olvida, sobre todo en algunos modelos, hablando de temas económicos. Y entonces, cuando hablamos del bienestar de la población, uno piensa en automático prácticamente en una reducción de la pobreza, una reducción de la distribución del ingreso. La pobreza es evidentemente un gran reto, una dificultad importante que padece una proporción importante de la población. Y la distribución del ingreso, cuando los polos están muy lejos y a niveles muy bajos, en el nivel inferior, y muy alto en la parte superior, pues es cuando ya es realmente un problema. Digamos que si la población de México tuviera un nivel de ingreso medio anual de 300,000 pesos en el decil más bajo, pues no sería un problema. Ya el decil más alto podría ganar 10 millones o 100 millones al año, pero el más bajo ganaría 300,000 pesos al año, que no es una cifra, pues obviamente nada mala, ¿no? Pero el problema es que no es este caso. El problema es que el nivel inferior es muy bajo y el nivel alto es muy, muy alto. Y por esa razón se presentan, entre otras razones, pues problemas como estos que comentaba el doctor Álvarez Lobato, ¿no? La FILEM también fue sede de la presentación del libro En el Reino de la Opinión, autoría de la doctora Elba Chávez Lomelí de la Universidad Nacional Autónoma de México. Esta edición de El Colegio Mexiquense fue comentada por el doctor Óscar Hernández Santiago, quien es estancia postdoctoral CONACYT en el Colegio Mexiquense. Es un texto que viene a hacer un parteaguas, ¿no? La nueva historiografía mexicana sobre la libertad de imprenta. No es que no se hayan trabajado los temas, en realidad también ya con anterioridad, como ella misma lo ejemplifica en la introducción y tú lo mencionaste, ¿no? Está el doctor Elías Parti, el doctor Rojas, y un sinfín de investigadores, ¿no?, pertenecientes a este periodo iniciático de la vida nacional que es el siglo XIX mexicano. Cuando abren el Instagram, tienen que recordar esto, que estas libertades no iniciaron en este momento, ni con su generación, ni con la nuestra, sino que tienen toda una genealogía, tienen un pasado. Y ese pasado tiene obviamente, ¿no?, podemos irnos muy, muy, muy atrás, ¿no?, hasta los egipcios, pero tiene un punto de arranque preciso para nuestra cultura jurídica, y este es finales del siglo XVIII, principios del siglo XIX. Creo que es de repente se nos olvida, ¿no? Creemos que estas libertades de las que gozamos en la actualidad están ahí per se, ¿no? La doctora precisamente lo que hace es rescatar ese pasado, escarbarle ahí donde otros no se habían metido o habían ingresado, pero no lo habían visto con los ojos de la doctora.
El título del libro es En el reino de la opinión, impresos y nueva cultura política, 1820-1823. Como ustedes saben, esos son los años del nacimiento de la nación mexicana, del germen. ¿Y a qué se corresponden esos años 1820 a 1823? Con la independencia de México, bueno, la independencia de la Nueva España. Sin embargo, en ese ínter va a jugar un papel trascendental la voz pública, la opinión pública, que no es más que el hablar, el hacerse presente en las discusiones, pero no solamente en las discusiones cotidianas, porque todos podemos discutir de todo al interior de nuestras casas, en nuestra privacidad. No, precisamente estos años se caracterizan por eso, por salir y discutir en la calle, en la plazuela, en el parque, abajo del árbol, pero no cualquier discusión, sino cuestiones que atañen directamente a la cosa pública. Muchas gracias. Muchas gracias, muy buenas tardes. Agradezco infinitamente su asistencia, que me hayan prestado, que me estén prestando un pedacito de su tiempo y de su atención a este evento, a esta presentación del libro. Lo agradezco también infinitamente a mi casa editora, al Colegio Mexiquense, que me abrió las puertas. Le venía yo comentando al doctor Oscar cómo fue este proceso de impresión del libro, cómo llega a tocar las puertas, es aceptado después de que es propuesto y que se sigue todo el proceso, que quienes conocen un poco el mundo editorial en estos casos, de las editoriales en las instituciones públicas, bueno, pues es un recorrido muy interesante, es un recorrido que además nos permite a los investigadores, a quienes nos dedicamos pues a hurgar, en este caso en el pasado, y a presentar este tipo de trabajos, pues nos permite que sean también los propios pares, ¿no? Los propios pares que están en el dominio de la disciplina, que en primer lugar pues hagan una primera valoración sobre lo que estamos presentando, ¿no? Lo que se le llama la dictaminación ciega. Bueno, pues esto es mis agradecimientos infinitos. Y bueno, la obra está circulando, estas presentaciones pues también permiten dar justamente esto, una idea de no sé, ponderar como los aspectos más importantes de la obra, y la idea es precisamente esa, que se conozca, que más gente pueda saber que de qué se trata. Es un libro efectivamente sobre la historiografía en un momento dado, un momento muy importante para la creación o la génesis del país, de la nación, pero también en el ámbito periodístico, si me permiten decirlo de esta manera, también es una obra clave para entender, para conocer los orígenes del periodismo en México y cómo esta profesión, este oficio en su momento, cómo nace en nuestro país, obviamente en aquellos momentos cuando todavía somos, yo le denomino provincia. El ascenso maderista y el fin del régimen porfiriano es otra de nuestras novedades editoriales que se presentaron en la FILEM 2024. Esta obra es coordinada por la doctora Tatiana Pérez Ramírez, Fernando Pérez Montesinos y Edgar Urbina Sebastián. En la presentación estuvieron 2 de los 3 coordinadores y los comentarios estuvieron a cargo de Bernardo Ibarrola Zamora de la Universidad Nacional Autónoma de México. Pues nada, muchísimas gracias por la invitación. Es la primera vez que estoy en una actividad académica en Toluca en mi vida, y eso me da mucho gusto. También en el Colegio Mexiquense, yo lo conocí hace como 30 años, el Colegio Mexiquense, no he vuelto, pero lo recuerdo como un lugar muy bonito, muy agradable, y pues era ese gusto de que tanto el Colegio Mexiquense como la Feria del Libro del Estado de México nos inviten. Para mí es un gusto. Y también es un gusto porque me toca hacer la presentación del libro de 2 colegas, bueno, de hecho de 3 colegas, pero Fernando no está por aquí, huyó a California, como suele hacerlo, pero están 2 de los autores, de los coordinadores del libro, El ascenso maderista y El fin del régimen porfiriano, y lo coordinan Fernando Pérez Montesinos, Tatiana Pérez Ramírez, que está aquí a la izquierda, y Edgar Urbina, que está a la derecha. Tatiana es colega del Colegio Mexiquense, Edgar es colega de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, Fernando trabaja en la Universidad de California, en Los Ángeles, y se juntaron para hacer un libro particular, que es este que estamos presentando ahora.
Es un libro coordinado por 3 académicos que reúnen como 18 estudios, 20 estudios por ahí más o menos, de muy diversa índole, pero con unas líneas muy claras que permiten leerlo en su conjunto. Cuando lo estaba hojeando, antes de comenzar a leerlo, yo me decía, esto es algo así como cuando en la prepa teníamos temas selectos de matemáticas, estos son temas selectos de maderismo. Y es eso, y está bien interesante porque se trata de expresar de forma muy clara y muy bonita en qué punto en la tercera década del siglo XX están los estudios sobre la Revolución Mexicana en general y en particular sobre el régimen maderista. Y por supuesto, cuando se habla del régimen maderista, del gobierno de Francisco I. Madero, se tiene que hablar de la Revolución Maderista y de la caída del régimen porfiriano. Y bueno, gracias querido Bernardo por tus comentarios. Es un gusto, un honor, sabes que te queremos y te admiramos mucho. Entonces, gracias por todos tus comentarios. Gracias también Nicolás, ¿no?, por moderar la mesa. Y bueno, yo quiero ser muy breve. Cabe hacer mención que este libro está dedicada a la memoria de Adolfo Gili, a quien seguramente algunos de ustedes reconocen por algunos de sus textos. El más conocido de ellos es La Revolución Interrumpida. Y está dedicado a él porque nosotros tuvimos la fortuna, ¿no?, los 3 coordinadores, de ser como cercanos a él. Primero fuimos sus alumnos, después tuvimos la oportunidad de estar en algunos seminarios con él, fuimos sus ayudantes, ¿no?, y también tuvimos la fortuna de trabajar de cerca los pasos y seguir los pasos del general Felipe Ángeles, ¿no? Por allá vivimos en Chihuahua, en Hidalgo, siguiendo este tipo de personaje, y pues para él precisamente todo nuestro cariño. Entonces, bueno, pues yo invito por eso específicamente a este público que está presente, pero en general también invitarles a un trabajo que, como ya lo mencionaron, es un trabajo colectivo en donde se invitó a gente que, digamos, hay como 2 personas muy consolidadas, la doctora Genia Beitelman y el doctor John Tutino, expertos en el tema, pero también estamos algunos otros que, digamos, estamos empezando nuestra carrera académica, por decirlo así. A mí no me gusta mucho el término de joven académico porque ya no somos jóvenes, sería como... pero para la academia sí somos jóvenes, entonces es como una juventud en términos de que nos dedicamos a la historia, a la investigación, y que estamos haciendo investigaciones y son resultados de investigaciones que se hicieron en Yucatán, ¿no?, sobre todo la producción de la miel y el periodo del porfiriato, cómo inicia la revolución, la industria maderera, ¿no?, cuando hablamos de los recursos naturales, caso ya tan citado de la inundación en Monterrey, lo que yo estoy haciendo del Estado de México, cosas que, bueno, Eduardo Urbina, que tiene bastante ya experiencia, porque empezó desde hace mucho tiempo con el tema, ¿no?, del maderismo, el zapatismo, entonces hay trabajos de esto y que son resultado de su tesis también de doctorado. Entonces, es una invitación, como bien dijo el doctor Ibarrola, el doctor Urbina y el doctor Nicolás, pues para que pues, ustedes conozcan a otros personajes de la historia y otros procesos que no son precisamente los que ya sabemos o los que se han trabajado en otras instituciones o trabajos, y es centrar también preguntas, dudas, interrogantes, pues para seguir trabajando y ver eso, ¿no? Cómo un tema se puede seguir viendo y explorando, y hay muchas cosas que decir, y bueno, esta es una invitación a que se acerquen al trabajo, ya sea impreso, ya sea digital, porque también nos importaba eso, que fuera de acceso al público y que se lea, porque eso es lo que queremos, ¿no? No queremos que entre 5 especialistas platiquemos en nuestras reuniones como siempre, que lo hacemos y es muy agradable, pero tener estos espacios y sobre todo que quienes les interese puedan conocer, y si ustedes quieren saber un poquito del Estado de México y un poco qué empieza a ver de los zapatistas en el Estado de México, bueno, se acerquen en eso y muchos otros temas más de los que ya se pusieron aquí, y yo con eso ya concluyo mi participación. Es importante mencionar que la doctora Tatiana Pérez Ramírez participó como comentarista de la obra 2024, año del Bicentenario de la Erección del Estado de México, editado por el Consejo Editorial de la Administración Pública Estatal del Estado de México.
Otra de nuestras académicas que participó en la FILEM es la doctora María del Pilar Iracheta Cenecorta, comentando el libro Los Mártires de Toluca de Alexander Naime, editado por el Ayuntamiento de Toluca. Les sugerimos estar al pendiente de nuestras redes sociales, ya que en breve daremos a conocer el calendario de actividades del Colegio Mexiquense en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, la feria más importante del mundo hispanohablante. Si le ha interesado alguno de los títulos que presentamos, le sugerimos visitar nuestra librería virtual a través de la página en internet www.cmq.edu.mx o visitarnos aquí en Santa Cruz de los Patos, sede del Colegio Mexiquense, en donde le recibiremos con mucho gusto en la librería en un horario de 9:30 de la mañana a 5:30 de la tarde. Soy Cecilia Pineda y lo espero en el siguiente CMQ TV.